I like wearing my high-tech boots, they really look neat. They're nice and white and they got a blue stripe. Hola, bienvenidos a Bodega Sierra. Hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio, como siempre, andando un poquito hacia la montaña y a ver si nos perdemos un rato con este día tan perfecto que hace hoy. Bueno, lo que quise decir es que vi hace un tiempo el trailer de Blade Runner. Haters. Y si ya de por sí la idea de la segunda parte me parecía horroroso, el trailer ya me conquistó. Me gustó muchísimo el trailer. La estética posapocalíptica, que no se diferenciaba mucho de la estética que tenía la entrega anterior. Un clásico de culto, pero con tener a Ryan Gosling metido en producción, también a Harrison Ford, y este hombre va trabajando que le salga. ¿Cómo pensamos que va a tener éxito la cosa? Lo digo por haber visto un día el trailer, un avance del trailer. Haters. Viendo si tienes el trailer, pinta bien, pinta muy bien. Te hace querer verlo, por lo menos. Yo soy con el hype, sí, por ver la película, no como el Covenant, que estoy muerto de miedo por la pérdida de dinero que va a ser ver esa cosa. Puede ser que sea contento, puede ser que sea fastidiado, y Blade Runner no sé. La cosa es que estoy, como digo, estoy sin hype, pensando en lo que podemos ver. Pero como suele pasar en muchas ocasiones, el tema es que hay tales que consiguen conquistar el espectador y vaya a la película, y otros no. La cosa es que la cosa es esta: si en su día ya Blade Runner fue un fracaso de taquilla, por los años se convirtió en una película de culto, o teniendo miles y miles de fans por todo el mundo, y con unas grandes vendidas de DVD, Blu-ray y yo qué sé, ¿cómo piensan que van a traer a la comunidad al cine? Es muy raro, yo iré por lo menos, pero ¿cómo crees que vas a traer a la gente que descubrimos el clásico años después al cine? ¿Qué le puede despertar en ellos ir a ver esa película? Porque algunos estaremos contra ella y otros estamos deseando verla. Yo creo tristemente que será un raro avis y será un fracaso de taquilla. Bueno, pasó a otra película que se adelantó muy a su manera a Cyberpunk este año. Luego siente ser. Los fans iremos a verla, pero los fans mal contados, de esos fans que nos gusta el trailer y vamos a ir, pero no contaba los fans radicales
que van a estar en contra de las secuelas. Aquí se mueven dos cosas. El fan, que está como loco con el trailer, y el fan radical. Yo creo que esa película no puede alcanzar un éxito de aquí de ninguna forma. Aunque los costes de producción hayan bajado gracias al ordenador. Aparte de eso, también está el pro de que una de las sorpresas, una de las cosas que te hicieron pensar durante años, se van a desvelar. Por eso las ganas no tendría que tener secuela. Porque Harrison Ford es un replicante o no. Y aquí se va a revelar totalmente la idea. Y si esta película, esta secuela, se estrena con la idea de dejar otra pregunta, pues Blade Runner salió esa pregunta con un pequeño fallo de guión. Pero si ellos no saben lo que quieren hacer escribiendo, pues va a parecer muy forzado esa pregunta. Y por eso, con mi hype, ir a verla. Será un fracaso de taquilla, lo sé. Pero cuando veamos el trailer completo ya veremos. La que os diré, ya que me enamoré del tirarse, a ver del trailer, como salgo. Y haré una video reacción. Muchas gracias y a la próxima podcast. Adiós. I like wearing my high-tech boots, they really look neat. They're nice and wide and they got a blue stripe and I wear them on my feet. I like